encuesta, una encuestadora realmente muy conocida, Opina Argentina. Que aquí tenemos al incógnito, tenemos acá, al invitado incógnito. En minutos. A ver, Avi, ¿qué es lo que se pregunta esta encuesta? Bueno, a ver, para usted, ¿el gobierno de Macri está actuando correctamente en la búsqueda de Santiago Maldonado? Y fíjate los resultados. Sí, el 28%. No el 43%. No sabe, no contesta, el 29%. Exacto. A ver, otra de las preguntas de la encuesta para ver cómo impacta, ¿no? O impacta o no impacta. ¿La Gendarmería tiene alguna responsabilidad en la desaparición de Santiago Maldonado? Sí, dice el 48%, no el 21%, y no sabe, no contesta el 31%. Ahí está. Son las dos preguntas más importantes de la encuesta. Y ahora sí estamos con Andrés Giglio. Él es fundador, presidente de Opina Argentina. A ver, Andrés, estos resultados que acabamos de ver, ¿tienen que ver también con el posicionamiento político de cada uno? Si yo pertenezco o adhiero al gobierno, voy a opinar de tal manera de Maldonado, y si pienso como la oposición, ¿voy a opinar de tal manera del caso Maldonado? Sí, absolutamente. Si vos haces un corte, sobre a quién votarían y qué opinan del caso Maldonado, a quién responsabilizan, tanto a la Gendarmería o al gobierno, claramente los electores o aquellas personas que optaron por Unidad Ciudadana, casi en un 80% piensan que el gobierno tiene una responsabilidad, y en una cifra muy similar piensan que la Gendarmería tuvo una responsabilidad en el caso. La otra cara de la moneda, o al otro lado de la grieta, los valores son inversos. Solamente el 20% de los electores, o menos del 20% de los electores de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, le asignan a la Gendarmería alguna responsabilidad, y lo mismo pasa cuando se le pregunta cómo evalúan el trabajo del gobierno respecto al caso Maldonado. Solamente el 20% tiene una evaluación negativa del rol del oficialismo. En un caso tan sensible que nos preocupa a todos, Andrés, ¿cómo la ideología se mete, ¿no?, en la opinión de la gente acá? Sí, a ver, en principio también contextualicemos en qué situación está el caso. Digamos, todavía la opinión pública, debido al accionar de la justicia, puede tener una evaluación tajante. Hay una información clara sobre, en primer lugar, el paradero de Santiago, y en segundo lugar, qué fueron las circunstancias que lo llevaron a desaparecer. Digamos, si bien hay muchas especulaciones, hay varias versiones, todavía no hay en la justicia, y por ende no lo puede haber de forma clara y tajante en la opinión pública, una evaluación sobre lo que ocurrió en el caso. Hay muchas especulaciones, y también si pensamos digamos, cómo la gente decide su voto, nunca es por una sola cuestión, digamos. No hay un tópico o un tema que definan el posicionamiento respecto a una elección. Digamos, la gente hace una evaluación tomando o evaluando una multiplicidad de factores, una multiplicidad de causas, que es lo que lo llevan a decidir su voto. En este caso, en el caso Maldonado, claramente hay se da en un contexto de elección, en un contexto de una fuerte polarización entre dos alternativas. Y puede ser que justamente porque no hay ningún tipo de observación fundamental en el caso de Santiago Maldonado, es que no haya hecho mella en la campaña ni tampoco en la elección. No pasó la PASO, no pasó tampoco en el 22 de octubre. Y a nosotros, digamos, ese sería como la razón fundamental. Sería una razón importante, ¿no? Y pero también hay que tener en cuenta que las sociedades hacen esas evaluaciones de forma en periodos más largos. Por ejemplo, remontémonos al caso de Cabezas, ¿no? Sí. Cuando el caso de Cabezas puso de manifiesto una crisis en un sector del poder muy vinculado con el gobierno del expresidente Menem y del gobernador Duhalde. La sociedad, cuando ocurren esos hechos que de alguna manera corren el velo, ¿no?, a determinadas tramas de poder, a determinadas configuraciones de poder, le lleva un tiempo, no es un análisis y una evaluación que se hace a las pocas semanas, en el corto plazo. En el corto plazo. Dejamos un minuto el caso Maldonado, y si te preguntamos sobre intención de voto para las elecciones dentro de 15 días, en primer lugar, ¿quién está? ¿En segundo? ¿En tercero? A ver. Mirá, nosotros hicimos una encuesta el día 1 y 2 de octubre.
Primero nos da a Esteban Bullrich de Cambiemos con casi el 40% de intención de voto, seguido por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner con el 36%. Te hago un punto acá. ¿4 puntos de diferencia? 4 puntos de diferencia. En caso de que los resultados queden así, entran 2 senadores por Esteban Bullrich y entraría Cristina por la minoría. Exactamente. A ver, respecto de lo que fueron las PASO, nosotros vemos que hay un corrimiento de un sector que se había inclinado por Sergio Massa, que en esta oportunidad lo estaría haciendo por el candidato oficial. Nosotros a Sergio Massa lo tenemos unos puntos por debajo de lo que fue su performance de la elección de agosto. Ha perdido votos, entonces. ¿Y los de Randazzo dónde se fueron? Los de Randazzo tiene un pequeño corrimiento de un punto que nosotros intuimos, digamos, porque cuando los valores son tan pequeños, la precisión de digamos, que un encuestador puede tener de hacia dónde fueron es más acotada. Nosotros tenemos fuerte intuición de que eso, digamos, que ese punto que pierde Randazzo es el que está ganando Cristina. ¿Crees Andrés, que la polarización es la ganadora de esta elección, por lo menos, o va a ser así entre el gobierno y Cristina Kirchner? Bueno, ese es un dato que ya se dio en las PASO, ¿no? La distancia entre las dos fuerzas, Cambiemos y Unidad Ciudadana, fue mucho más grande que la que se dio en la elección de 2015, cuando estaban Scioli y Macri contra Massa, digamos. En este caso me parece que las terceras fuerzas son claramente perjudicadas por este escenario de polarización. Me quiero quedar con estos 4 puntos que vos decís que todavía tiene Cristina y Bullrich, ¿no? Sí. Entre la diferencia, con perdón a todas las otras fuerzas políticas, pero verdaderamente la disputa está ahí. Esto también pasó en las PASO, ¿te acordás? Se hablaba de un resultado mucho más alejado entre una cabeza y la otra, entre Bullrich y Cristina, eran como... Bueno, Sí. hay una distancia superior. ¿Vos considerás que eso no va a suceder el 22 de octubre? ¿Y que se van a respetar esos 4 puntos? Es difícil de predecirlo porque faltan quizás las semanas más importantes de la campaña. ¿Pero qué tendría que cambiar tan radicalmente para que eso sucediera? Digamos, la pregunta sería... ¿Cómo haría Cristina para cortar esa diferencia de alguna forma? Ponele. En principio, o que el gobierno pierda esa ventaja, Exacto. ¿no? Digamos, como... yo creo que Cristina debería capitalizar de alguna forma un voto de oposición al gobierno que hoy le está, digamos, siendo más difícil de lograrlo, sobre todo porque la fuerza donde... digamos, donde podría sacar más votos, que es el sector de Florencio Randazzo, que era un ex aliado de ella, dentro de, digamos, si bien ha perdido un poco de intención de voto, parecería mantenerse en el escenario. Para terminar, Andrés, la entrevista con Chiche, hay algunos encuestadores que por lo menos lo que señalan es que subió 1 o 2 puntos. Después de la entrevista con Chiche. Yo creo, mira, Cristina es una dirigente política súper conocida, fue 8 años presidenta, hace por lo menos... Senadora, diputada. Hace 20 años que está en la primera línea de la política argentina. No creo que nadie cambie su opinión o modifique sustantivamente su opinión por un reportaje, 2 o 3. Pero no vas a negar que se mostró ante Chiche una Cristina distinta. Lo mismo con Novarecio. Pero me parece que, a ver... ¿Con todos o no, Adri? ¿No te parece? Para mí, con Chiche se abrió más, se mostró más humana. Para mí, yo no le veo un componente que, digamos, a las entrevistas que puedan torcer la voluntad electoral en una escala significativa, digamos. Me parece, sobre todo cuando alguien como Cristina es tan conocida, digamos. Tal cual, es un personaje político con tanto peso, además tan pesado. Muchas gracias. Gracias a usted por invitarme. Nos tenemos que ir.